Después de la entrevista en Pregunta Yamit con María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, ¿usted está de acuerdo con que los estratos 5 y 6 hagan una donación en las facturas de los servicios públicos para los estratos 3 y 4? Sí, 60,7%. No, 39,3%. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, a quien agradecemos muchísimo esta deferencia que tiene para con CNI al aceptar esta entrevista. Señor presidente, muchas gracias. Nuestra primera pregunta, señor presidente. ¿Usted cómo ha notado, cómo ha advertido el comportamiento general del país en esta emergencia? Yamit, muy buenas noches. Es un placer saludarte y saludar a toda la audiencia de CMI. Estoy hablando acá desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando desde sus casas. Yo quiero empezar por lo siguiente, Yamit. Yo quiero que todos nos sintamos orgullosos como país de que hay un gran sentido de responsabilidad colectiva. Llevamos 3 días en este ejercicio, no es fácil. Esta es una cuarentena nacional de 19 días. Es un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país y lo hacemos porque todos entendemos que el obrar bien y en equipo en estas circunstancias nos ayuda a salvar vidas. ¿Cómo? Quedándonos en casa y cómo evitando que se acelere la propagación del virus. Yo quiero decir que en estos 3 días el comportamiento de los colombianos realmente ha sido ejemplar. Han estado en su gran mayoría los colombianos en sus casas, entendiendo que estas circunstancias que pueden traer incomodidad realmente son fundamentales para protegernos y proteger a los demás. Y yo lo quiero poner nada más en un contexto, Yamit. Hoy escuchamos esa bella oración del Papa Francisco, donde él nos daba a todos los habitantes del mundo el Urbi et Orbi, y decía algo muy importante: nadie se salva solo. Este es un llamado a que no tengamos individualismos y a que tengamos un gran sentido de solidaridad, a que valoremos a aquellas personas que nos están permitiendo también estar cumpliendo nuestro aislamiento preventivo obligatorio, porque están garantizando la prestación de servicios fundamentales para todos los habitantes. De manera que mi primer mensaje es un mensaje de optimismo, es un mensaje de gratitud y es una invitación a que todos los colombianos sigamos con este compromiso de sacar adelante esta cuarentena nacional para aplanar esa curva de crecimiento del virus en nuestro país. Esta cuarentena, según su disposición, va hasta el 13 de abril, pero los pronósticos que se han hecho no son buenos, presidente. ¿Usted proyecta o es posible que se prorrogue el periodo más allá del 13 de abril, presidente? Esa es una muy buena pregunta, Yamit, porque tenemos que volver a hacer una reflexión. Esta es una pandemia global, este es un virus que crece rápidamente, entre otras cosas, porque es un virus donde el 80% de los portadores son asintomáticos. Tercero, se esparce rápidamente en el contacto social. Cuarto, se vuelve muy letal para las personas mayores de 70 años y por lo tanto tenemos que asumir una gran responsabilidad. Por eso todas las medidas que hemos tomado han sido para evitar una propagación aceleradísima o exponencial de este virus. Por eso tomamos la decisión de sacar a los niños y los jóvenes de los colegios, que estén en su casa inicialmente hasta el 20 de abril y en ese momento identificaremos si deben continuar o no. Por esa razón al adulto mayor, a los mayores de 70 años, les hemos pedido que estén en su casa hasta el 30 de mayo. Sabemos que esto es un esfuerzo titánico de muchas familias, pero lo hacemos para proteger sus vidas. Los eventos están restringidos. Prácticamente antes de que nosotros decretáramos la cuarentena ya habíamos tomado restricciones muy drásticas. Cerramos también bares y discotecas, lugares donde hay mucha socialización. Entonces tenemos que tener en cuenta que aquí no estamos hablando de un huracán o de un tsunami que pasó y después el 14 de abril salimos a la calle como si nada, como si ya todo hubiera pasado. Yo creo que tenemos que ser muy claros en que tenemos que seguir tomando las decisiones en función
de la protección de la vida y de la protección de la salud de los colombianos. Estamos trabajando con el equipo del Ministerio de Salud, con el equipo del Instituto Nacional de Salud, con epidemiólogos, con infectólogos, y estamos evaluando cómo se comporta esa curva epidemiológica del coronavirus en Colombia. Y nosotros no dejaremos de aplicar ninguna medida que tienda a proteger la vida y la salud. Por supuesto, también hay preocupaciones de carácter social. Esta cuarentena trae implicaciones sociales y económicas y afectaciones para muchas personas, particularmente los más vulnerables, y por eso hemos activado una red de atención y de entrega de recursos a las familias más vulnerables, y hemos garantizado que cerca de 30 millones de colombianos, más de 10 millones de hogares, puedan tener cómo sortear estas tempestades sin hambre. Y yo creo que la invitación que yo le hago a todos los colombianos es a que entendamos que este no es un tema pasajero, y que nosotros seguiremos tomando las decisiones de la mano también de alcaldes y gobernadores, pensando en proteger la vida y la salud, y por supuesto también en que esto se haga de una manera que nos permita a nosotros mantener la resiliencia social de nuestro país. Yo creo que lo hemos visto en muchos lugares del mundo, se han decretado en algunos lugares cuarentenas, en algunos lugares se han extendido, en otros se ha empezado a hacer una especie de liberación controlada, donde se siguen manejando aislados los grupos más vulnerables o los que pueden ser los mayores agentes de transmisión del virus, y todas esas medidas las estamos considerando, evaluando, y como lo he dicho tantas veces y lo reitero, Yamit, lo haremos siempre pensando en la vida y la salud de los colombianos. Señor presidente, los expertos en inmunología no pronostican buenas noticias para nuestra nación. Es casi catastrófico el pronóstico que hacen, y que yo parto de la base, señor presidente, que usted conoce esos informes, esos pronósticos de infectología. ¿Cuál es su opinión, presidente? Yamit, yo siempre he tenido claro como premisa en la vida que uno tiene que hablar siempre con la verdad, que en estas materias tenemos siempre que estar preparados para lo peor, pero estar siempre tomando las decisiones que nos permitan mejorar los escenarios. Yo creo que hoy estamos viendo una pandemia que crece aceleradamente en todo el mundo. Vimos, por ejemplo, a la canciller de Alemania decir que cerca del 70% de los alemanes podían ser atacados por el virus. Vimos también pronósticos muy similares en el Reino Unido. Hemos visto también pronósticos en los Estados Unidos. Por supuesto, en América Latina, los escenarios para muchos de nuestros países son desafíos enormes y nunca antes vistos. Sabemos que esto ha estresado los sistemas de salud de los países más ricos. Esto ha golpeado los sistemas de salud de Alemania, de Francia, de Italia, de España, de Estados Unidos también. Y por supuesto, en los países que somos países en desarrollo, tenemos claro que eso también va a estresar nuestras capacidades. Hemos visto en el mundo que hay escasez de pruebas, hay escasez de ventiladores, hay escasez de implementos médicos, porque las principales economías también han tomado una decisión durísima, que ha sido evitar la exportación de muchos de esos productos que ellos tienen la capacidad de fabricar en su territorio. Todo esto nos muestra a nosotros que el panorama es tremendo, es un gran desafío, pero también creo que es importante mirar algunos comportamientos en nuestro país. Los medios de comunicación normalmente, y quizás porque son las noticias que más impacto generan, están hablando de casos y están hablando de muertes. Pero yo creo también que es importante que nosotros tengamos un enfoque amplio. En el caso de nuestro país, ya tenemos un poco más de 500 personas que han sido contagiadas, pero la gran mayoría de personas de los casos que se han identificado están siendo tratados en su casa, muchos con síntomas leves o moderados. Tenemos un grupo de personas que se ha venido recuperando también. Es cierto, hemos tenido fatalidades y de nuevo insisto, Yamit, principalmente enfocadas en sectores donde hay mayores de 70 años. También tenemos miles de personas descartadas en las pruebas que se ha hecho.
Y yo creo que al mirar todo esto tenemos que darnos cuenta que este es un fenómeno global que golpea a todos los países y a todos los sectores de la población, pero donde también se pueden buscar alternativas, primero, para quitarle velocidad de propagación y para salvar vidas. Y yo insisto, Yamit, que si nosotros cumplimos bien la protección de los mayores de 70 años, que es el sector, digámoslo, a quien golpea con mayores tasas de mortalidad según las estadísticas mundiales, podremos minimizar el estrés que le genera la afectación de esas personas al sistema de salud y por otro lado podremos ser también más eficaces en salvar vidas. Y aprovecho y digo esto, Yamit, el hecho de que sea más letal en los mayores de 70 años no quiere decir que los otros grupos poblacionales no se protejan. Por eso los jóvenes no pueden estar con la idea de que esto no los va a tocar, de que para ellos esto es una gripita, sino que también necesitamos que tengan en cuenta las medidas de protección. Y las reitero, hay que estarnos lavando las manos constantemente. El hecho de lavarnos las manos constantemente, no saludarnos de beso, de abrazo, ni chocando partes del cuerpo puede reducir en más de un 50% las probabilidades de contagio y también el comportamiento al interior de nuestras casas. Entonces, sin duda, cuando se hacen escenarios y modelaciones, pues muchos de esos escenarios tienen en cuenta qué pasaría si no hacemos lo que ya hemos venido haciendo y qué pasaría si no nos comportamos como nos debemos comportar. Sabemos que ese es un tema que no va a estar ni un mes ni dos en el mundo, que el mundo se tiene que ir preparando y adaptando a convivir desafortunadamente con este virus, pero estoy seguro que si damos lo mejor de nosotros y que si al mismo tiempo nos articulamos como sociedad, vamos a poder mejorar nuestros escenarios, reducir la mortalidad, salvar vidas y donde nuestro comportamiento individual se sume a un gran ejercicio de disciplina colectiva. Señor presidente, son muchos los colombianos que no han podido regresar al país y se encuentran en el exterior en situación imagínense, de indefección, varados en el exterior. Nosotros conocemos los vuelos de emergencia que se han hecho, pero los colombianos muchos siguen esperando algún tipo de ayuda o de respuesta. ¿Qué se ha pensado, señor presidente, con respecto a los colombianos que aún están en el exterior? Yamit, yo creo que esa es una gran pregunta porque muchos países de América Latina hemos tomado la decisión de tener cuarentenas nacionales donde se suspenden los vuelos internacionales y también los vuelos domésticos. Si usted se da cuenta, el momento en el que Colombia tomó la decisión, primero, de limitar el ingreso de extranjeros y después de permitir el ingreso de nacionales con cuarentena obligatoria, nos damos cuenta que Colombia fue uno de los países con un periodo más amplio para permitir el regreso de nacionales. Hemos decretado esta cuarentena nacional y hemos suspendido los vuelos del exterior. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer con la Cancillería y con algunos de nuestros consulados es atender situaciones particulares de colombianos que no tengan recursos o medios para que ellos puedan estar con algún nivel de protección mientras nosotros empezamos la transición hacia nuevas medidas, obviamente con la idea de quitarle la velocidad de expansión a este virus. Tenemos claro que esta es una decisión dura, yo lo dije públicamente. Siempre fui un defensor a ultranza de permitir el regreso de muchos de nuestros compatriotas. Hemos tomado esta medida de la cuarentena nacional, queremos que se cumpla a cabalidad y por esa razón nosotros tenemos claro que nuestra responsabilidad, y lo estamos manejando caso a caso con nuestros consulados, es tratar de ver cómo les mejoramos la situación a esos compatriotas antes de su regreso a Colombia, el cual se definirá oportunamente una vez levantemos estas medidas o empecemos una transición ordenada que no genere ningún tipo de situación de riesgo con respecto a nuevas importaciones del virus. Señor presidente, los líderes de oposición en el Congreso han pedido que usted convoque o permita reuniones de Cámara y Senado, así sea en forma virtual. ¿Es posible que eso ocurra? Yamit, yo tuve la ocasión de hablar con el presidente del Congreso, con el doctor Lidio García, presidente del Senado, con el doctor Carlos Cuenca, presidente de la Cámara. Ellos, de una manera muy responsable, tomaron la decisión de aplazar el inicio de sesiones del Congreso.
Lo hicieron además con muchísimas consideraciones en términos de salud, porque había un número importante de congresistas que había estado del país en los días antes a lo que debería ser el inicio de las sesiones. Por otro lado, también tenía un grupo de congresistas mayores de 70 años. Por otro lado, estaban poniendo a tono bastantes herramientas tecnológicas. Yo soy un respetuoso de la independencia de poderes. En este momento nosotros estamos como Gobierno Nacional enfrentando esta emergencia con todo el compromiso, con toda la determinación, y nosotros tenemos claro que el Congreso de la República, los directivos, los presidentes de la Cámara y el Senado han tenido al interior de sus corporaciones estas discusiones, y por supuesto nosotros siempre como gobierno estaremos en la mejor voluntad de trabajar armónicamente con todos los poderes públicos. ¿De qué manera piensa usted que en general todos los sistemas de salud de la nación, incluyendo clínicas y hospitales públicos y privados, han respondido ante la situación en que estamos viviendo de acuartelamiento y de amenaza del virus? Yamid, de nuevo yo creo que es importante hacer esa pedagogía. Esta pandemia está estresando los sistemas de salud del mundo. Mire, hablemos por un segundo de lo que está viviendo Estados Unidos. Estamos hablando de un país de más de 300 millones de habitantes, donde hasta antes de este choque tan grande del coronavirus, se decía por parte de algunos expertos que el país tenía menos de 100.000 unidades de cuidado intensivo. Eso muestra que si usted tiene un crecimiento aceleradísimo, como es el que puede tener esta pandemia, ni siquiera van a tener los países más ricos del mundo una capacidad instalada previa para atender esa presión. En el caso de América Latina, y usted puede mirar particularmente el caso de Colombia, nosotros somos uno de los países que afortunadamente tiene más unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, pero sigue siendo también una capacidad limitada frente a los escenarios más críticos que se podrían presentar si no tomamos todas las medidas de restricción que hemos venido adoptando. Entonces, eso es importante decirlo. Nosotros empezamos sacando jóvenes y niños de colegios y universidades porque pueden ser atacados por el virus y pueden ser un factor o un vector de contagio rápidamente por la interacción que tienen ellos y por la interacción que tienen también con las personas al interior de sus familias. Por eso también nosotros, sabiendo que la mayor letalidad se presenta en los mayores de 70 años, hemos procurado que estas personas estén, sabiendo que es incómodo, pero que estén de alguna manera en aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de mayo. Y si eso lo hacemos bien y contamos con el respaldo de todos los colombianos en su comportamiento y en sus casas, vamos a reducir mucho la presión sobre el sistema de salud. Ahora, ¿cuáles son nuestras responsabilidades? Por un lado, aumentar el número de pruebas. No solamente las pruebas moleculares, las que hacemos a través del Instituto Nacional de Salud, sino también las pruebas rápidas que están abiertas en el mercado, que no ha sido fácil conseguirlas, pero que también estamos trayendo una cantidad importante para hacer ese tipo de medidas en todo el territorio nacional. Por eso también hemos habilitado laboratorios en el territorio para que puedan participar en este tipo de ejercicios. Tenemos que aumentar el número de personal. Y esto es importantísimo porque sabemos también que muchos médicos en otros países se han visto afectados por el virus, obviamente ante la exposición que ellos tienen con muchos pacientes. Tenemos que aumentar el número de camas y por eso es importante los planes de contingencia que se han venido desarrollando. No solamente la Superintendencia de Salud ha ido liberando capacidades de hospitales o centros de salud que estaban intervenidos, sino que también hemos visto esfuerzos como el de Corferias o como el de Plaza Mayor en Medellín. También hemos habilitado ese emblemático Hotel Tequendama para que tenga capacidad semi-hospitalaria de ser necesario. Entonces estamos también fortaleciendo esa capacidad, estamos también habilitando unidades de cuidado intermedio y nuestra meta es que durante este periodo, que va a ser un periodo muy exigente, vayamos aumentando aceleradamente la capacidad que tenemos de unidades de cuidado intensivo y por supuesto también buscando ventiladores en todo el mundo, porque ese ha sido quizás el reto más grande.
Hoy hay, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, hay escasez de muchas de estas herramientas. Muchos países que los producen prohibieron la exportación, entonces estamos muchos países como aves de rapiña tratando de ver dónde conseguimos un ventilador para fortalecer esa capacidad. Nosotros venimos trabajando también en Asia y en otros lugares para traer esas capacidades adicionales a nuestro país, y créame, Yamid, que estamos tratando de fortalecer la red. Y algo que es muy importante, también estamos adelantando lo que es el esquema de punto final en salud para que las deudas históricas que tenía el sistema se vayan pagando, reciban liquidez de la mano con los recursos que se van a destinar para el fortalecimiento de las capacidades del sector salud de nuestro país. Señor presidente, dentro de tanta preocupación que tiene usted por la situación del país, por la amenaza que hay sobre nuestra nación, ¿de qué manera piensa usted enfrentar el problema de las fronteras con el país, de aislar completamente al país? Si usted lo va a hacer, ¿qué hacer con la frontera con Venezuela? Esa es una pregunta muy importante, Yamid. Primero, hemos tenido una muy buena coordinación con el Ecuador, porque ellos procedieron al cierre de frontera, nosotros lo hemos hecho ordenadamente con ellos, mejorando nuestras capacidades de inspección. Lo hicimos también con el Perú, yo hablé con el presidente Vizcarra, él tomó una decisión, la pudimos hacer en total coordinación. Hemos venido también tomando medidas con el Brasil. Por supuesto, el reto más grande es con Venezuela, tenemos una frontera muy grande. Nosotros la cerramos y hemos tenido presencia también de fuerza pública para garantizar ese cierre, pero algo muy importante también, a través de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, hemos podido tener comunicación de parte del Ministerio de Salud de Colombia con las autoridades de salud en Venezuela, de tal manera que podamos compartir información epidemiológica, que podamos también tomar medidas de control en los puntos fronterizos, porque así como nosotros tenemos preocupaciones de que eventualmente lleguen personas contagiadas del hermano país, ellos también, ante una frontera que tiene población flotante, también se preocupan de que tengan casos de infectados allá. Entonces creo que las medidas que se han tomado pues son medidas que han permitido con la Organización Panamericana de la Salud actuar con suficiente coordinación. Y por supuesto tenemos un reto grande, que es seguir aumentando los controles en la zona de frontera. Es una frontera porosa, es una frontera gigante, pero yo creo que hay un gran compromiso también de la fuerza pública de proteger la vida y la salud de los colombianos, y nosotros también hemos hecho llamados a la comunidad internacional, a agencias de cooperación, para fortalecer nuestras capacidades en zonas de frontera, por supuesto en el resto del país también. Es claro que en Venezuela hay dificultades desde el punto de vista de inmunización, hay dificultades desde el punto de vista de la capacidad hospitalaria. Sabemos que ese es un reto muy grande allá, sabemos además que hay un deterioro económico enorme. Entonces, para nosotros mantener buenos niveles de coordinación con la Organización Panamericana de la Salud es fundamental, lo estamos haciendo y no dejaremos de hacerlo, porque esta es una necesidad prioritaria para nosotros. Sabemos que el gobierno estaba pensando en un corredor de emergencia sanitaria entre Colombia y Venezuela. Ante la declaratoria de los Estados Unidos del presidente Maduro como narcoterrorista, ¿ese plan con Venezuela continúa vigente? De nuevo, Yamid, nosotros hemos mantenido nuestra coordinación con la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud tiene presencia en Venezuela, tiene presencia en Colombia. Hemos venido trabajando todas nuestras medidas con ellos, las han avalado, las han acompañado, han aplaudido muchas de ellas, y ellos saben que de la coordinación que tengamos en las zonas de frontera tendremos éxitos mayores o tendremos mejores probabilidades de restarle la velocidad de propagación en zonas que son muy complejas. Hemos tenido también conversaciones de parte de la gobernadora del Táchira con el gobernador del norte de Santander, lo cual valoro porque muestra también una gran coordinación entre las autoridades locales. Pero el mensaje de fondo es: nosotros, para enfrentar esta pandemia, hemos habilitado esos canales de comunicación a través de la Organización Panamericana de la Salud, y lo hacemos en virtud de la protección de la vida y de la salud de los colombianos. Señor presidente, pues usted anunció la medida de que el Hotel Tequendama esté siendo adaptado para atender eventuales enfermos. Igual se hará con Corferias. Hospitales y clínicas como la Santa Fe han anunciado que van a ampliar también
sus servicios para atender eventuales enfermos. ¿De qué manera todo el sistema hospitalario del país va a atender a esta emergencia, señor presidente, en su opinión? ¿Qué recomienda usted? Yamid, yo no pretendo ser ni médico ni experto en salud. Hemos venido trabajando con un equipo serio, donde hay médicos, donde hay epidemiólogos, donde está el Ministerio, el Instituto Nacional de Salud. Hemos tratado de convocar ampliamente a distintos sectores de la medicina. Hemos invitado también a infectólogos, a virólogos. Hemos tenido también a personas que vienen del Reino Unido, del Imperial College. Todos han venido trabajando para permitirnos no solamente dimensionar cuál puede ser esa curva epidemiológica, sino también cómo quitarle velocidad. Como sabemos que este virus ha estresado los sistemas de salud en el mundo y aún en los países más ricos del mundo, tenemos que prepararnos también con capacidades en términos de camas, en términos de personal, en términos de equipos y en términos de pruebas. Por eso la gerencia que tiene hoy el doctor Luis Guillermo Plata es para ir manteniendo ese flujo de herramientas para enfrentar la contingencia. En términos de camas, nosotros tenemos que ir preparando nuevas instalaciones, por eso me parece importante lo que se ha ofrecido con el Hotel Tequendama para Bogotá, lo que se ha venido ofreciendo también por parte de las fuerzas militares y de policía, de tener otras capacidades adicionales. En el hospital militar se habilitaron más de 140 camas, se han habilitado también carpas que tienen las condiciones y características de poder tener servicios hospitalarios de buena calidad. Es decir, estamos preparando todas las capacidades. Sabemos, Yamid, que si no tenemos la contención con las medidas que hemos adoptado, seguramente el nivel de estrés sobre la capacidad instalada sería muchísimo mayor. Yo sigo pensando, y eso lo hemos analizado con expertos, que si nosotros somos exitosos en el aislamiento preventivo obligatorio de los abuelitos y abuelitas mayores de 80 años, mayores de 70 años, de aquí al 30 de mayo, pues sin lugar a dudas estaremos quitándole mucha presión al sistema de salud desde el punto de vista de letalidad, porque sabemos que el virus es mucho más agresivo en esos sectores de la población y ahí se ha concentrado la mayor letalidad según las estadísticas internacionales. Entonces, creo que ese es un buen mensaje. Lo otro, claro, el virus golpea también a otros sectores. Hasta ahora nosotros podemos ver con algo de optimismo, aunque no quiero sonar ni triunfalista, ni mucho menos como si no estuviéramos dimensionando los riesgos, pero hasta ahora tenemos cerca de 450 o un poco más de personas que han sido tratadas también en sus casas, que tienen manifestaciones moderadas o leves del virus. Yo creo que la lectura que nosotros vamos haciendo de todas estas circunstancias en nuestro país nos va a permitir a nosotros ir monitoreando día a día y semana a semana cómo vamos facilitando capacidades en el sistema hospitalario y en el sistema de salud. Pero también algo que es importante, necesitamos que haya más personal. Nosotros hemos hablado también con varias organizaciones médicas para que los trámites de homologación de títulos para muchos médicos se haga con todo el rigor necesario, pero con un poco más de velocidad, toda vez de que muchos profesionales de la salud están en la primera línea de atención, muchos de ellos también, como lo hemos visto en otros lugares, pueden resultar infectados, entonces por eso también queremos mantener distintas líneas de atención. Y lo que usted decía, la habilitación también de camas y equipos. Estamos acelerando la importación de nuevos ventiladores, estamos habilitando nuevas capacidades de camas y yo siempre creo que es preferible en estas circunstancias, viendo lo que ha pasado en el mundo, pecar por exceso que por moderación. Señor presidente, la directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Kristalina Georgieva, dijo hoy que comenzó una recesión mundial. ¿Afronta Colombia, señor presidente, el riesgo de una recesión económica? Yamid, aquí estamos ante una crisis que tiene tres cabezas. Es una crisis en materia global en términos de salud, es una crisis global en términos de mercados financieros, es una crisis global en términos de precios de petróleo. La última, por las disputas que se ha presentado en algunos países para seguir sobreofertando más barriles en el mercado, lo cual aprovecho para decir que es realmente no solamente inexplicable,
sino que además muestra de parte de algunos muy poca voluntad de entender que hoy se requiere la solidaridad de todos los países. Y estamos viendo escenarios donde las economías más ricas del mundo, que son las que más productos demandan de países como nosotros, están siendo afectadas por desempleo, por pérdida acelerada también de capital. Entonces todo esto, por supuesto, genera un gran estrés en materia económica. Nosotros en Colombia tuvimos un extraordinario primer trimestre y tenemos ahora un segundo trimestre que va a tener enormes retos, porque sabemos que las decisiones que se han tomado para proteger la vida y la salud también traen afectaciones. Y sabemos por eso que tenemos que contenerlas, por eso también hemos puesto en marcha unos planes responsables, no solamente para atender esta tempestad, sino también pensando en cómo se puede buscar más adelante una recuperación. Dicho eso, Yamit, para mí es muy importante recalcar que todos los países tenemos que entender que hay un falso dilema cuando se habla de proteger la salud y proteger el desarrollo social y económico. ¿Por qué? Primero porque sin salud y sin vida no hay economía, pero también la viabilidad de un sistema de salud necesita la sostenibilidad de un aparato social y económico. Por eso el gran reto que esta crisis trae a todos los países es en primer lugar la protección de la vida y de la salud, la protección de los más vulnerables, que son los que más rápidamente se pueden ver afectados por las consecuencias económicas, y tercero, mantener también la resiliencia de un aparato social y económico, que es lo que nos garantiza que los países puedan seguir progresando, puedan seguir reduciendo la pobreza, puedan seguir expandiendo la clase media. Y es en virtud de eso que nosotros nos hemos ido acoplando no solamente como equipo, sino además entre todas las instituciones del Estado, para poder transitar durante esta tempestad y también tener la capacidad de acelerar cuando hayamos logrado aplanar esa curva, cuando el mundo esté avanzando hacia una vacuna y sobre todo en los meses que siguen en una adaptación donde la sociedad entera, protegiendo la salud y la vida, pueda seguir adelante. La pregunta final, señor presidente, agradeciendo mucho la gentileza que ha tenido usted para con este noticiero. Presidente, ¿cuál es su mensaje a la nación en este momento? ¿Cuáles son las palabras que usted desea dirigir a todos los colombianos ahora, presidente? Yamit, yo quiero aprovechar este espacio para decirle a todos los colombianos que este es uno de los momentos más difíciles que ha visto el mundo en muchísimos años. Y yo me atrevo a decir que en nuestra historia reciente. Esta es la situación quizás más compleja que haya vivido nuestro país en muchísimos años. Pero tengo claro que es en estos momentos donde tenemos que sacar lo mejor de nuestro país. Que si esta pandemia quiere contagiarnos de miedo, nosotros tenemos que contagiarnos de solidaridad. Que si esta pandemia lo que quiere es contagiarnos de pesimismo, nos vamos a contagiar de un gran espíritu colaborativo. Que si esta pandemia lo que quiere es capitalizar sobre el individualismo y la irresponsabilidad individual, vamos a contagiarnos de una gran disciplina colectiva. Estos no son momentos fáciles, pero este es un país resiliente. Y esa palabra que me gusta tanto, que se llama resiliencia, es convertir las adversidades en la mejor de nuestras oportunidades. Son muchos los colombianos que se ven afectados y se verán afectados, pero cuando hablamos de la solidaridad es para que todos adoptemos una familia que nos necesite, para que pensemos en tantos héroes que muchas veces son anónimos y que son los que están contribuyendo para que esta cuarentena nacional salga adelante. Médicos, enfermeras, campesinos, personas que están en los servicios esenciales, funcionarios que están también trabajando para responderle a los ciudadanos y llevar los servicios sociales, los miembros de las fuerzas militares y de policía, los bomberos, tantas personas que merecen todos los días nuestro aplauso. El mensaje es que este no es un momento ni para el individualismo ni para las vanidades. Aquí tenemos que enfrentar esto unidos como país,
sólidos como país, donde esta bella bandera amarilla, azul y rojo sea la que nos motive todos los días a dar lo mejor. Esa es mi invitación al pueblo colombiano, Yamid. Llevamos 3 días en un hecho sin precedentes de una cuarentena nacional. Y yo quiero que todos en los hogares entendamos, si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás. Y que Colombia va a salir adelante con nuestra berraquera, con nuestro amor por este país y todos unidos. Ese es mi mensaje a los colombianos. Señor presidente, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación que le hemos hecho para que se dirigiera a usted a nuestro país, a nuestros compatriotas. Le deseamos muchísima suerte en los días por venir y cuente usted, señor presidente, con nuestro apoyo para lo que usted y su gobierno necesite en esta emergencia. Mil gracias, presidente. Dios lo guarde. Muchísimas gracias, Yamid. Ha sido un verdadero placer y de nuevo vamos todos unidos a enfrentar esta situación y Colombia saldrá adelante. Muchísimas gracias. Y a ustedes, televidentes, muy amables por su sintonía.